Buenos días a todos. Bienvenido a una sesión, una clase más de Ciencias Integrales para 12 letras. En el día de hoy vamos a darle continuación a los temas. Nos toca en el día de hoy lo que es el tema de la herencia. ¿Me están escuchando bien? ¿No se escucha entrecortado? ¿Karen? No, profe, ningún problema. Ok, seguimos. Entonces, la semana pasada nosotros dimos inicio a lo que era con los temas de ciencias integrales y darle seguimiento. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar lo que es lo que es la herencia, el concepto de herencia. Vamos a compartir pantalla para compartirles la diapositiva. El tema son los caracteres de la herencia. Cuando hablamos de carácter de la herencia, siempre nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es un carácter de la herencia? Entonces usted puede decir, bueno, su característica viene de características. Bueno, ok, vamos a ver lo que es la parte de lo que significan los caracteres de la herencia, para entonces dar un entendimiento más de lo que es cómo funciona la genética en nuestro organismo. Pero bueno, ¿qué entiendes por un carácter? ¿Qué entiendes por un carácter? ¿Qué sabes sobre la herencia? Necesito saber o conocer, primero tengo que entender, para explicar un poco los caracteres de la herencia, primero tengo que entender qué es un carácter y qué es la herencia, de dónde viene. Karen, ¿tienes algún conocimiento de esos dos conceptos? ¿Qué es un carácter y la Mm, herencia? No, profe. Ok, seguimos. A nosotros siempre nos dice, pero oye, tienes un mal carácter o tienes un buen carácter. Cuando decimos que tienes un mal carácter, siempre estamos hablando que andas de bala, pues andas de que te paras mal, que andas enojado y todo lo demás. Entonces, estamos ya utilizando un concepto de carácter. Pero carácter, entonces, ¿qué significa? ¿Y qué significa la herencia? Entonces, vamos a ver que esos dos conceptos. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de una característica o rasgo distintivo de un organismo. Por eso le decía, cuando usted le dice que tiene un mal carácter, significa que usted es una persona que siempre anda enojado, disgustado, entonces es un rasgo distintivo suyo. Bueno, fulano de tal siempre anda con mal carácter, nunca yo lo veo bien, nunca lo veo bien sonrido, nunca lo veo así, siempre anda con mal carácter. Entonces estamos utilizando el concepto bien, porque es una característica o un rasgo distintivo de esa persona. Entonces, cuando estamos hablando en la parte de herencia, cuando hablamos de un carácter, vamos a ver la parte característica de ese individuo. ¿Y cuáles son las características de ese individuo? Podemos decir el tipo de pelo. Todas las personas no tienen el mismo pelo o el mismo cabello. Algunos lo tienen liso, otros lo tienen rizado y así sucesivamente. El color cómo los dientes grandes, dientes chicos, todo el mundo no tiene las mismas características. El color de la piel, la estatura, los caracteres son caracteres propios de un individuo. Entonces, esos caracteres propios de un individuo son los que me determinan en herencia de que esos caracteres se pueden transmitir de una generación a otra. Entonces, un carácter puede tener dos niveles de expresión, y esos niveles son dominante o recesivo. En genética, entonces, siempre se utiliza esas dos expresiones, dominante o recesivo. Y lo dominante es determinado mayor por el número de apariciones en una población. Por ejemplo, usted ve en una población que las personas son de estaturas medianas, ni grande ni chico, significa de que el carácter dominante es la estatura mediana en esa población. Cuando usted ve que el color, por ejemplo, usted va a Colón, por decirle así, o usted va por allá por Almirante, usted va a ver que las personas son de color negro, moreno, como lo llamamos nosotros acá. Negro significa del carácter dominante en esa población es el gen que determina el color de piel de color negro. Si usted va a ver, usted va allá al país de China, va a encontrar que el carácter allá de piel es amarilla. Si usted va allá a Suiza, van a ver que los hijos son blanquitos, entonces el carácter dominante ahí es el blanco, ¿ya? En esa población. Pero cuando se combina una población con otra población, entonces va a haber un carácter heterocigoto o un carácter que no es ni dominante, ¿ya?
Entonces ya eso va a nivel de herencia, va a nivel de lo que es la genética. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer, que los caracteres, la herencia de unos individuos me determina a mí, entonces, cómo va a ser ese individuo, cómo va a nacer ese individuo. Entonces, un carácter, pues, cuando tiene esos dos niveles de expresión, ya sea dominante o recesivo, entonces significa de que el carácter de ese nivel puede terminar en la próxima generación. Eso se hereda ¿de qué? Se hereda de generación tras generación. Eso no se pierde. Si el carácter es recesivo, puede que se manifieste en la primera generación, pero en la segunda generación se puede manifestar ese carácter. Cuando hablamos de herencia en genética, consiste en la transmisión o descendencia de los caracteres de los ascendentes a descendentes o descendentes, como podríamos decirle. Entonces, esto es herencia. Miren la diferencia. La diferencia entre carácter y herencia. Pero que están enlazados entre sí. Cuando estamos hablando de la parte conceptual del carácter, de los caracteres, estamos hablando de las características o rasgos distintivos. Ya les dije cuáles son esas características. Mientras vemos la parte de la herencia, no es más que la transmisión de esas características, pero de una generación a otra generación. El conjunto de todos estos caracteres transmisibles que vienen fijados en los genes recibe el nombre de genotipo y su manifestación exterior en el aspecto de individuo es el fenotipo. Pues ustedes me preguntan a mí, bueno, cuando usted me dice, bueno, lo que pasa es que a mí en la casa me dijeron que la herencia es la que yo recibo, que me van a dejar mis padres. Y usted me va a decir, bueno, pero profe, entonces esto es herencia, también es herencia, ¿verdad? Sí, está bien, pero el concepto no está mal, no está mal estipulado porque una herencia es lo que te deja a ti tu ascendente o tu descendiente o la parte progenitora. Entonces, ahí está bien el concepto, te está heredando bienes, ¿verdad? Te está heredando bienes materiales, dinero y todo lo demás, pero en herencia, acá en la parte genética, también tú estás heredando cosas de tu progenitor. ¿Y cuáles son que esas cosas? Son características o caracteres que estás heredando de tu progenitor. Bueno, entonces, ¿pero cuáles son esos caracteres? Puede ser lo que ya lo hemos discutido, color de la piel, los dientes, el color de los ojos, esos son los que nosotros heredamos de nuestros progenitores. Por ejemplo, mi papá es de color de los ojos verdes y yo también tengo los ojos verdes, significa de que yo heredé el color de los ojos verdes de mi padre, ¿verdad? Entonces son características que se heredan de una generación a otra generación. Entonces, el conjunto de todos estos caracteres transmisibles viene fijado en los genes. Dirán ustedes, ¿pero qué son los genes? Bueno, los genes están dentro de nuestra parte genética y son los que determinan las características del individuo. ¿Qué significa eso? Que para el color de la piel lo determinan unos genes, para el color de los ojos lo determina otros genes diferentes, para la estatura otros genes, para el cabello otros genes. Son diferentes genes. Imagínense que el ser humano, el ser humano tiene millones y millones de genes que regulan ciertas características y esas características pueden que se pierdan o puede que no se, que se pierdan o no se va a perder de generación tras generación. Entonces, estas características que son heredadas o transmisibles, el nombre correcto es el genotipo. ¿Y qué es el genotipo? Son los genes que heredas tú de los progenitores. Entonces, la manifestación exterior o la característica observable del individuo se le llama fenotipo. ¿Y cuál es el fenotipo? El color de la piel. Bueno, esta persona tiene color blanco, la piel blanca. Este tiene color piel negra. Entonces, ese es el fenotipo. Entonces, en genotipo, que para el color de la piel negra lo determina un gen.
Para el color de la piel blanca lo determina otro gen. Entonces, ese es el genotipo. El gen que determina esa característica. Mientras que las características visibles, entonces, es el fenotipo. Usted puede observar en la imagen que está allí, de una mujer y el hombre, ¿no? Cromosoma XX, mientras que el hombre es cromosoma XY. Eso ustedes lo deben saber. La parte de que los individuos, nosotros los individuos, seres humanos, tenemos 46 cromosomas, o sea, significa que 23 pares de cromosomas, y que el par 23 es el cromosoma sexual de los seres, del ser humano. Entonces, para la mujer el cromosoma es XX, mientras que para el hombre es XY. Entonces, cuando una pareja se une, los hijos van a heredar todas esas características, o esos caracteres, o esos genes de esos dos individuos. Pueda, eso es un porcentaje, eso no lo determina usted, eso determina la genética. Pueda que los individuos que vayan a tener, los hijos que vayan a tener, vayan a heredar más características del padre que de la madre, o más características de la madre o el padre. O sea, aunque cada uno va a heredar al nuevo individuo 23 cromosomas y la otra parte 23, para que al final el nuevo individuo tenga 46 cromosomas. Estamos claros, pero las características se van a manifestar, puede ser que se manifieste más de la madre que del padre, y pueda que se manifieste más del padre que de la madre. Entonces, eso depende de la genética del organismo. Por eso que siempre nos dicen, oye, pero tú eres igualito a tu papá, tú eres igualito a tu mamá. ¿Por qué? Porque significa de que todos los caracteres los caracteres visibles son más heredados de la madre o del padre. Pero cada uno va a compartir la información genética hacia el nuevo individuo. Por eso que usted ve ahí, puede que el individuo tenga 2 hijos y 2 hijas, pero de esos 2 hijos, la mitad va a heredar del papá y la mitad va a heredar de la mamá. Mientras que las 2 hijas, pueda que la hija herede más características observables de la mujer que del hombre, o viceversa. Por la otra parte, que la hija herede más características del hombre que de la mujer. Entonces, ¿qué depende? Usted puede decir, bueno, pero entonces, ¿quién me determina a mí cuál es el sexo de la persona? Bueno, en el ser humano, el hombre es el que determina el sexo del nuevo individuo. El sexo nada más. Mientras que las características observables, color de piel, cabello, las demás características, color de los ojos, puede hacer que usted hereda más de la madre que del padre o viceversa. Entonces, eso lo determina la genética. ¿Ya? Cuando hablábamos nosotros de herencia y quién introdujo la palabra herencia, cómo se dio eso de herencia, cuáles fueron los primeros pininos acerca de la investigación de herencia, tenemos a una persona, a un científico, esta persona también era un monje que se interesó por ver qué pasaba con los individuos cuando se cruzaban entre sí, ¿no? Él quería saber qué es lo que pasaba cuando los diferentes individuos se cruzaban entre sí, qué características, cuáles eran dominantes, cuáles eran recesivas, cuáles eran homocigotas, cuáles eran heterocigotas, cuáles eran híbridas. Entonces, él se interesó en estudiar estos individuos. Entonces, este señor se llama Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue la persona que empezó a hacer estudios o investigaciones acerca de la herencia. Entonces él escribió 3 postulados, 3 leyes, y se llaman las leyes de Mendel. Entonces cuando él escribió esto, él empezó a hacer experimentos y empezó a hacer investigaciones acerca con plantas para ver qué es lo que pasaba cuando se cruzaban diferentes tipos de individuos. Entonces, en la primera ley de Mendel, que es el principio de uniformidad de los híbridos de la primera generación, él quería saber a ver qué pasaba cuando se cruzaban 2 individuos. Entonces, él establece que si se cruzan 2 líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípicamente y genotípicamente.
Entonces, eso depende de cómo el individuo se va a cruzar. Y entonces, él empezó a estudiar con guisante, unas plantas de eso que tienen unas semillas que parece el frijol, a cruzar diferentes plantas de semillas para ver qué es lo que pasaba con estos individuos. Entonces, cuando se cruzaba una planta semilla lisa con una rugosa, resulta que había una combinación ahí heterocigota y al final, a través de un cuadro de Punnett, ibas a observar que la nueva generación, el nuevo individuo que iba a nacer, podía obtener una de esas 4 características como iban ahí, las características genotípicas. Entonces, los individuos podrían haber nacido de una forma, de 2 formas aquí, o una igual al progenitor, porque se manifiesta igualito como está ahí, o si no, puede ser que también se manifestaba el carácter recesivo de ese individuo. Entonces, ahí fue las primeras investigaciones que se dieron acerca acerca del cruzamiento de individuos, porque Gregorio Mendel quería saber a ver qué características, cuál era dominante y cuál era recesiva y cuál era que se heredaba. Entonces, estos se daban a través de plantas para saber qué al final qué resultado él obtenía. Entonces, la primera ley de Mendel, si ustedes se ponen a estudiar todos estos cruzamientos que se dan en biología, es un mundo acerca de cómo se cruzan los individuos de diferentes características. Y les voy a mencionar a ustedes las leyes que postuló Mendel en ese entonces para dar pie a las investigaciones acerca de la herencia, cuando empezaron estas investigaciones acerca de la herencia. Entonces, él postuló otra teoría que se llama la segunda ley de Mendel, en donde que establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué es alelo? Alelo viene siendo un gen que determina una característica. Entonces, eso se representaba a través de un cuadro de Punnett y él al final iba a obtener unos resultados. Por ejemplo, ustedes ven esta imagen que está aquí en la pantalla, ustedes ven que para una característica él representaba un alelo A mayúscula, A minúscula. Y para otra, y los dos generaciones, ¿verdad? Los dos progenitores tenían las mismas características. Pero cuando él cruzaba esa generación, se daba cuenta de que al final iba a obtener en el segundo cruce, iba a tener un porcentaje de A mayúscula y un porcentaje de A mayúscula, A minúscula y otro porcentaje de 2A minúsculas. ¿Qué significa? Que cuando los organismos son híbridos, a pesar de que se le manifieste la característica dominante, los organismos son híbridos, ellos al final iban a tener un resultado diferente, se iban a manifestar las características recesivas. Por eso que él se interesó mucho en estas investigaciones, porque a ver qué es lo que pasaba con todos esos cruzamientos, y eso pasa hoy en día, ¿verdad? Ejemplo, a veces usted quiere mezclar diferentes flores, y eso me ha pasado, en la vida diaria pasa. Entonces, ¿qué pasaba? Una vez sembré maíz blanco y maíz amarillo. Lo sembré a una distancia como de 3, 4 metros para poder que no se cruzaran. Y al final, cuando fui a cosechar, resulta que en la misma mazorca venían los granos combinados, unos amarillos, otros blancos, y resulta que ninguna mazorca pude yo rescatar normal, porque tuvieran todos los granos de un solo color. ¿Qué pasó allí? Entonces hubo un cruzamiento y resulta que lo que yo obtuve al final fue una hibridación. Tuve individuos híbridos. Entonces, por eso eso surge en todos los seres vivos, en las plantas y en los animales. Hay en las plantas y animales que tienen que ver con lo que es la parte genética y la parte de herencia. Hay un cruzamiento, una hibridación. Y entonces, este señor, él quería explicar estos procesos a través de experimentos sencillos con plantas. Entonces, estos procesos ocurren en la vida diaria. Entonces, y sabemos también de que esto ha sido investigado en todo momento y todavía seguirán investigaciones acerca de la herencia. Pero ¿por qué nosotros nos interesamos mucho en la parte de la genética? Preguntarán ustedes.
Pero ¿por qué las leyes de Mendel todavía hoy en día tenemos que eh, eh, explicar acerca de esas leyes? Porque es allí donde nos dan nosotros la explicación de cómo se dan sus cruzamientos, cómo se cruza un individuo de una sola característica, cómo se cruzan los individuos de dos características y al final qué resultado voy a obtener, ¿verdad? Eso pasa en el ser humano. Y eso todo tiene unas explicaciones científicas. No es que las cosas pasan porque tienen que pasar. Claro, tú tienes que heredar características de tu madre o características de tu padre, de tus progenitores, porque ellos son tus progenitores. Entonces, cuando tú no heredas la característica de nadie y te hace un examen, entonces te das cuenta de que tú no eres hijo de alguien y resulta que tu padre es diferente o es otro. Entonces, esto se llama en genética, esto se llama en pruebas que se llama de paternidad, que se llama ADN. ¿Ustedes creen por qué se hacen las pruebas de paternidad? Para determinar si el individuo es hijo o no de esa persona. Eso determina de una vez si es hijo o no. Entonces, cuando dice que tienes el 99% compatible, significa de que tú eres el papá de ese individuo. Él es el progenitor de ese individuo. Entonces, eso es lo que se usa hoy en día en la investigación. En la genética siempre se va a seguir eh, tratando de trabajar con experimentos acerca de eso porque es lo que me determina a mí las características heredables de una persona. Yo no quiero que ustedes aprendan esta ley de Mendel a memoria, sino que usted tenga un conocimiento amplio de que este señor hizo investigaciones para darle pie a lo que es a la herencia, a lo que es la genética, que son partes fundamentales en la vida diaria, en el ser humano. Porque las cosas no pasan porque tienen que, así nomás, las cosas pasan porque científicamente nosotros estamos formados por cromosomas, formados por genes. Entonces, el ADN y cada ADN es diferente a cada uno de nosotros. En el mundo no hay un ADN igual. Ni los gemelos tienen ADN igual. Todo el mundo tiene un ADN único, exclusivamente único. Que te parezca y que tenga un ADN parecido, eso es lo que determina a ti las pruebas estas de paternidad. Entonces, nosotros heredamos, imagínense que todavía nosotros heredamos de nuestros abuelos ciertas características que ellos tenían, que ellos tienen, si están vivos, y nosotros las heredamos de ellos, porque todavía en la segunda generación, según Mendel, en la segunda generación, nosotros podemos seguir recibiendo esas características de la primera generación. Imagínense ustedes, nosotros podemos heredar características de nuestros abuelos. Ya yo creo que dentro de ya del bisnieto y tataranieto, ya creo que ahí sí se pierde. Solamente hasta la segunda generación filial podemos nosotros que se manifieste la característica. Por eso también nosotros nos dicen, bueno, tú te pareces mucho a tu abuelo o tu abuela, porque también nosotros heredamos características de nuestros abuelos. Y eso lo dice Mendel. Mendel decía que nosotros heredamos la segunda generación filial, sigue todavía heredando características de la generación progenitora. Acuérdense que hay una generación progenitora, la primera generación filial y la segunda generación filial. ¿Qué significa eso? Abuelo, papá, hijos. O sea que hasta la segunda generación todavía seguimos heredando características. Entonces, Mendel, ¿cómo hizo todas esas investigaciones? Mendel hizo investigaciones y se apoyó a través de un método que se llama el cuadro de Pure. Pure es un científico que descubrió este método para hacer lo que eran las combinaciones genéticas o las combinaciones de genes de sus individuos. Entonces, el método de Pure se utiliza para determinar la probabilidad de aparición de los fenotipos y genotipos probables de los descendientes. Todavía hoy en día esto se utiliza. Yo no digo que eso sí se utiliza. En las pruebas sanguíneas esto se utiliza, ¿verdad? Características, por ejemplo, el color de la piel. Yo también puedo hacer un cuadro de Punnett para ver si las características que yo estoy recibiendo son del papá o son de la mamá. Entonces, esto es todavía usable, se puede seguir usando. Entonces, lo que él hacía era que, por ejemplo, él tenía, alelo le decía que eran genes también, acuérdense que yo le decía que genes
viene siendo que el gen determina una característica y los alelos son las letras esas que le damos a ese gen que determina esa característica. Cuando hablábamos de dos minúsculas, significa de que los alelos son recesivos, y cuando hablamos de letras, estamos hablando de que los alelos son dominantes. Y cuando había una combinación de mayúscula y minúscula, entonces hablamos que la descendencia es heterocigota. Entonces, cuando había una combinación de estos individuos de unas características diferentes, al final yo quería saber de ese individuo cómo van a ser. Entonces, ahí me daba el porcentaje. Cada cuadrante vale 25% y eso es un total de 100%. Por ejemplo, si yo tengo, perdón, yo tengo unas flores, yo quiero combinar, hacer un cruzamiento de unas flores blancas con flores rojas, ¿verdad? Yo quiero hacer un cruce de esas rosas, de flores rojas y flores blancas, y sabemos que para flores rojas tengo la letra A mayúscula, y para flores blancas tengo la letra B minúscula. Entonces yo voy a hacer la combinación, ¿verdad? Yo en esa combinación resulta que cuando hago esa combinación, el 100% voy a tener flores híbridas, o ¿cuáles? Flores rosadas, o rosas rosadas, pues. Porque también nosotros decimos rosas blancas, rosas rojas, rosas rosadas. Entonces, el término es que vamos a tener todas rosadas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en ese cruce todos son híbridos, todos son heterocigotas. Pero si yo agarro esos dos individuos que están aquí, ¿verdad? Heterocigotos o rosas, yo estaba explicando antes de eso, rosas, cuando los combino entre ellos, resulta que vuelven y aparecen las flores blancas y las flores rojas. ¿Qué significa? De que las características de la progenitor reaparecen en la segunda generación filial. Y esa era las evidencias que obtenía Mendel acerca de su cruzamiento. Resulta que en la primera característica, ¿verdad? Porque en la primera generación me dio rosas, no había ni rojas ni blancas, o sea, se perdieron esas dos características, ni blanca ni roja. Pero si vuelvo y cruzo estas rosas rosadas, ¿verdad? Cruzo entre ellas mismas, reaparecen el color blanco y el color rojo. Entonces, ese era lo que daba la evidencia al final de que la segunda generación filial podía heredar las características progenitoras. No de la primera generación filial, no, progenitoras. O sea, en este caso, si yo digo hablo progenitores, hablando de mis abuelos, vienen mis papás, que son la primera generación filial, y viene siendo yo, que soy la segunda generación filial. Entonces, se heredan esas características, al final esas características van a reaparecer. Si se perdiera la primera generación filial, reaparece en la segunda generación filial. Te vieron cómo es la genética, un poco complicada, pero no tan difícil de entender. Siempre la herencia va a estar presente en todo nuestro organismo, porque nuestro organismo está compuesto, como le dije, de 46 cromosomas, y dentro de esos cromosomas están los genes. Y siempre vamos a heredar esas características de los progenitores, y también se lo vamos a pasar a nuestros descendientes, esas características. Y de repente se llegan a perder ciertas características en la siguiente generación, pero reaparecen en la otra generación. Y así va a ser, así es la vida la vida en el ser humano. Y eso nos da al final a pie de que ciertas características son heredables. E igual pasa con ahí más adelante, no sé, siguiendo la misma investigación, hay ciertas enfermedades que ya cuando vienen enfermedades genéticas también son heredables, se pueden heredar, porque son enfermedades genéticas, son heredables. Entonces, eso es un poco más profundo explicarle acerca de esos temas. Es otro tema diferente. Yo lo que quería ver es que ustedes, un pantallazo por fuera, de la cual, como nosotros, el término herencia, y quién fue el que dio a pie esas investigaciones sobre la herencia, y cómo se dieron esas investigaciones a través de 3 postulados. Ahí solamente le expliqué 2, la primera, segunda ley de Mendel. Pero hay otra ley de Mendel, que es la tercera ley de Mendel, que ya es un poco más complicada y hablaba de cruce de organismos de dos o más características. Imagínense si para una característica tengo que tener 4
¿verdad? 4 cuadrantes. Para 2 características tengo que tener 16 cuadrantes. Para 3 características se necesitan 64 cuadrantes y así sucesivamente. Ya eso no nos compete explicar un poco a ustedes porque usted solamente es un pantallazo general acerca de la herencia y acerca de las investigaciones o postulados de Mendel. Bien. Vamos al taller número 2. El taller número 2, ustedes van a investigar en la web, porque yo sé que todavía no le han entregado el módulo, todavía no tienen el módulo a mano, y yo casi mis talleres nunca los saco del módulo. La mayoría son, yo los busco y se los pongo a ustedes, sencillito. Ustedes me van a investigar en la web las 3 leyes de Mendel. Solamente le presenté 2. Aquí van a investigar las 3 leyes de Mendel, van a hacer un resumen para cada una de ellas y debe ilustrarlas con ejemplos. O sea que para cada ley de Mendel usted me la va a explicar, me la va a resumir, perdón, y debes ilustrarla con un ejemplo de cada una de ellas. Porque cada una de ellas tiene ejemplos que manifiestan esa ley. Esa es la investigación, el taller que hacer. Acuérdense que los talleres yo los estoy subiendo a la plataforma el día lunes y a usted lo va a tener visible allí y me lo pueden enviar el tiempo que usted tenga a bien a realizar esos talleres. Acuérdense que el taller 1, 2 y 3, esos talleres, vamos por el 2, estos talleres no tienen fecha de restringida, así que usted me lo puede seguir enviando después. Pero sí ya le aclaro que a partir del taller número 4 ya usted tiene que tratar de enviarme los talleres puntuales porque lo voy a empezar a restringir. Así que bueno, ha sido un placer explicar el tema acerca de la herencia el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si nos permite. Que pasen un feliz fin de semana, pásenla bien y cuídense mucho. Nos vemos, hasta la próxima. Igual, profe.